bienvenidos a Entre Tazas. Yo soy Tlanesi. Y yo soy Aurora y hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial que es leer no te hace escritor. Y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es la creadora de este bello proyecto llamado Escribiembre y también la causa por la que estamos reunidas aquí. Hoy está con nosotros Mariana Bracho. ¡Yay! ¡Yay! Mar, ¿cómo Hola. estás? Ay, muy feliz, muchas gracias. La La patrona patrona. Mariana La Bracho. patrona. Pues emocionada de estar aquí con ustedes en su espacio. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos, Mar. Y bueno, creo que para empezar bien este jugoso debate, este jugoso episodio, creo que la primera pregunta sería, ¿por qué se te ocurrió este tema? O sea, ¿de dónde nace esta curiosidad de hablar sobre esto? Sobre el que leer no te hace escritor. Ajá. Eh, vaya, pues toda mi vida he escrito, ¿no? Es algo que llevo pues bastante trabajado desde los 8 años y en cada oportunidad que he tenido de participar con autores reconocidos o con gente que pues te enseña, ¿no? Ciertos talleres o cosas respecto a la escritura, me topé con este pensamiento y una regla casi que es inseparable de la escritura, que es tienes que a fuerzas leer, ¿no? Y me topé con que eso es un desmotivante muy fuerte, porque no toda la gente tiene los recursos para poder, pues, comprarse los libros, para poder leer. Entonces, eso hace que la escritura se vuelva o que se perpetúe este pensamiento de que solo gente erudita puede tener acceso a esto, ¿no? A la escritura, justamente porque, pues, te marcan esto de que tienes que tener un cierto, vaya, como respaldo literario en tus letras, ¿no? Y pues sí me parecía desde pequeña como muy cuestionable, es como, no, o sea, verdaderamente no me parece que vayan de la mano. Yo considero que la escritura, yo considero que la lectura es un auxiliar de la escritura, más no van como unidas una sin la otra. Es como que auxiliares entre sí. Sí, creo que Oh my también es God. como complicado, ¿no? O sea, porque siento que en este ámbito como del ser lector y de ser escritor, como muy bien visto, justo que tengas un bagaje muy alto, ¿no? O muy grande, ¿no? Entonces es como, no solo que ya hayas leído mucho, sino también qué tipo de lectura tienes, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor leíste mucho, pero no es literatura que tiene como un poco más valor, ¿no? Por decirlo así. Ajá. Sí, claro, no sé, ay, yo no quiero ser esta, no, que no soy, yo no soy como esos literatos rancios, soy yo, pero es que yo Y también yo, siento que, fúnenla. pónenla, cancelenla, yo creo que sí, a veces siento que leer mucho no te hace un buen escritor, siempre, ¿no? También creo que depende mucho de las cosas que lees y de la literatura que consumes, aunque también no es como una regla, ¿no? Porque igual puedes leer como los superclásicos y ser un pésimo escritor, ¿no? Pero siento que, por ejemplo, eh, siento que hay libros que están pensados para pasarla bien, ¿no? Para entrar un Mm. rato en el de Lulandia y pasarla magnífico por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres escribir, no sé, una novela, un romance contemporáneo que aborde como la relación entre sí, pues la relación de pareja y también cómo influyen las relaciones de poder y la manipulación, pues no va a salir nomás 50 sombras de Grey, ¿no? O sea, creo que necesitas también Sí. buscar como otros libros que puedan nutrir mucho más tu tema y darle más profundidad, ¿no? Entonces siento que, que sí depende un poco de lo que quieras leer. Bueno, de lo que, Quieres escribir, de lo, ¿no? ajá, exacto, de lo que quieras escribir, exacto. Ujú. Ahí sí tienes un gran punto y no lo había pensado como de esa manera, ¿no? Justo porque sí va de la mano como el tópico que quieras leer y pues el respaldo, ¿no? Lo que mencionas, Nancy, me parece muy importante justamente porque sí tiene relación esto de
el género que vayas a escribir y tener ese respaldo para poder escribirlo. Sin embargo, lo que para mí es muy criticable y lo que a veces me cuesta mucho como, no sé, o sea, el hecho de que pongan en que tienen que ir de la mano, ¿no? Y con fundamento en este libro de, ¿cómo se llama? El infinito en un junco, de Aura García. Aura García, no me acuerdo, creo que sí. De Irene Vallejo, ¿no? Ya le estoy confundiendo, no puede ser. Es Gracias. que yo con Aura García Junco por el Junco. Exacto, Ah, Sí. claro. llegué a confundir uno, ¿no? Muchas gracias. Con este libro de El infinito en un junco de Irene Vallejo, pues se muestra, ¿no? Que las historias como tal simplemente se creaban, no había como una secuencia como tal, ¿no? Y la escritura pues viene después, ¿no? Parte del lenguaje, parte de la expresión. Entonces, si es algo meramente humano que siempre ha existido, ¿por qué le tenemos que meter de que a fuerza tiene que haber como, o sea, tienes que leer? O sea, porque a veces te lo marcan de que tienes que leer. Y eso desmotiva mucho, sobre todo en sectores que no llegan a tener este impacto, ¿no? No llegan a tener este, vaya, sustento para poder decir, no, pues puedo leer esto otro, puedo buscar otro, que ahorita, pues es un poco más fácil, ¿no? Por la tecnología que tenemos, pero en años anteriores, difícilmente hay lugares que ni siquiera llegan a tener bibliotecas, pero hay gente que tiene las mil ganas de escribir y lo hace a su forma. Entonces, me parece como muy, por el asterisco de que no van de la mano, son auxiliares entre sí para lo que se quiera hacer, pero dejarla así como de que tienes que leer para ser un buen escritor, me parece como un pensamiento muy cuadrado para lo que uno puede alcanzar a hacer a partir de ese llamado interno que tiene. Y además también ahora que mencionaste lo de que primero fue, que después vino como la escritura y que lo que vendría siendo ya la literatura y el poder leer como se conoce actualmente. Creo que lo importante cuando escribes es saber contar una historia, porque tú puedes escribir eh, pues mucho y cualquier cosa y qué tanto es algo que se podría, no quiero decir vender en el sentido como económico, comercial, capitalista, sino en el sentido como de compartir tu historia, ¿no? O sea, qué tanto cualquier cosa que escribes en realidad le puede interesar al público allá afuera, ¿no? Entonces creo que lo importante cuando tú escribes es justamente poder eh, escribir, estructurar una historia que le guste a la gente y que le interese, ¿no? Y a partir de la lectura a lo mejor sí lo desarrollas, pero hay gente que también tiene una gran habilidad para contar historias y no las escriben como estas leyendas que te contaba tu abuelita, ¿no? Mucha gente de la tercera edad o ya mayor, sobre todo en los pueblos, no sabe escribir o no tiene como esas herramientas, nunca aprendió tampoco a leer, pero tienen una habilidad increíble para narrar historias, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí más valioso. Y yo creo que también justo es importante decir eso, ¿no? O sea, creo que la tradición oral justamente es súper importante, ¿no? Y también como que a partir de eso te motiva mucho. Ay, ahorita que yo ya voy a salir con mi otakutez, ahí yo, con mi ser otaku. Pero Primer justamente, señal del otakusismo. cuidado, es como Mucho el ojo. termómetro otaku. No, pero por ejemplo, en Castlevania, que es un anime que, sí, puedo decir que es un anime, sí. Bueno, una serie de animación que está en Netflix que a mí me encanta, la amo. ¿A poco Justamente está en están estos Netflix? personajes. Sí, sí. Tiene 4 temporadas y luego como que termina esa historia y hay otra temporada que se llama Castlevania Nocturne, que pasa como 400 años después de la historia original. Es muy buena. Vean Castlevania. En fin, entonces, ¿por qué? Ya. Aquí salen como unos oradores, ¿no? Justamente que son como estas personas que memorizan historias y que memorizan como las costumbres de diferentes pueblos y como que, o sea, memorizan como la sabiduría y luego van a diferentes lugares como a contar, ¿no? Mm. Y justamente hay una parte donde están intentando, estos 3 personajes protagonistas están intentando ver cómo pueden terminar con Drácula, porque obviamente pues
Drácula es como uno de los villanos, es el villano principal de Castlevania. Mm. Y entonces van a la biblioteca de la familia Belmont, que es uno de los personajes principales también, y esta chica oradora como que lee los libros y dice, wow, es que nosotros también deberíamos como de escribirlo, ¿no? O sea, deberíamos de guardar toda esta memoria porque pues en algún momento algo puede pasar, algo puede fallar, ¿no? Y también pienso en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donde no podías tener libros, pero los memorizaban, ¿no? Entonces, bueno, Sí. en fin, creo que ya me estoy saliendo del tema, pero es muy interesante la relación que hay como con la memoria, la vida y también la literatura, ¿no? O sea, cómo es importante esto. Pero no, ajá, precisamente también siento que es muy importante esta tradición oral porque pues de ahí también se inicia, supongo, a escribir, ¿no? O sea, a lo mejor no te inspiraste como tal de un libro, Mm. pero sí de esta leyenda que te contó tu abuela y que después fuiste a otro lugar y te la contaron similar, o sea, cómo se repiten estos patrones en las historias, ¿no? Que marcan nuestros contextos. Eso siento que también es como algo bastante interesante y es un buen punto de partida, ¿no? Es como un buen punto de partida para también motivarte a la escritura. Y también siento que sí, claro, o sea, no necesariamente, no lo sé, amiga, pero sí siento que es culpa del gobierno, todo es culpa del gobierno. Sí, Y yo, sí, estoy todo de es acuerdo. culpa del gobierno. Y yo, no, y no de este sexenio, en general, de todo el gobierno, desde, ¿quién fue el primer? Desde Victoria, ¿cómo se Claro, llamaba el porque primer presidente? Él tiene la yo, culpa. Guadalupe Victoria. Desde Guadalupe así. Victoria estamos muy mal. Ay, sí. Yo creo que es más complejo que eso. Yo creo que hay que remontarnos como un poco más, como históricamente hablando, esto que decíamos de que a veces la literatura era como ciertos libros eran, remontarnos un poquito hacia atrás. Hay en algunas épocas en las que era prohibido leer ciertas cosas, ¿no? Ujú. Pero pues también, como lo vienes comentando, Atlanes, y el interés también por perpetuar las cosas, que no es alejado de la realidad. Incluso creo que lo más importante dentro de eso es que el ser humano, y me remonto a ese libro de Irene Vallejo, de verdad es una investigación súper exhaustiva sobre la creación de los libros y cómo es tan importante lo que quiero decir. El ser humano necesita dejar su huella, necesita decir algo, necesita expresar. Siempre va a buscar la manera, sea que sea algo, marcamos géneros como narrativas, como ficciones, etc. En lo que quieran meter, siempre va a estar esa necesidad de comunicar algo, de dejar esa huella, de volverse inmortal de cierta forma. Y el hecho de decir que solamente es para un sector reduce esa posibilidad de que tu historia, lo que quieras decir, pase a un segundo o tercer plano, que no sea importante. Y siento que a partir de eso viene como mucha frustración incluso actual con el mundo, con lo que pasa, con lo que hacemos hoy en día, ¿no? Porque es tan cuadrado de que solo tienes que, te enfocas en tu trabajo y llegas tan exhausto que ya no quieres ni siquiera Ujú. hacer nada más y el mismo sistema te está consumiendo a un grado de que te vuelves invisible incluso para ti mismo. Es una cosa muy fuerte. Entonces, Sí. creo que este tipo vaya, conciencia y de ir cuestionando las cosas que nos van diciendo, como en este caso, ¿no? De que si no lees, no eres un gran escritor, nunca vas a ser un buen escritor. Es como decir, no, güey, o sea, yo tengo las... Perdón si dije, güey. No, o sea, tengo la necesidad de expresar esto, de decirlo. Más allá de si vaya yo a ser publicado o no, es muy importante porque hay una necesidad de expresar. Pero bueno, luego quiero tocar otro tema Sí, interesante. y que lo vemos también nosotras en el escribiembre siempre, ¿no? O sea, como decía Tlane, ¿no? O sea, la gente escribe, y creo que está ligado a lo que dices, la gente escribe a partir de su entorno y de sus vivencias, y porque además tiene necesidad de hablar sobre ese entorno y esas vivencias, ¿no? O sea, porque puede vivirlas y puede pasar por ese contexto que muchas veces nos hemos dado cuenta en los escritos de la gente es parecido, ¿no? Tienen casi las mismas experiencias, o si no son las mismas experiencias, tienen emociones iguales que reaccionan a estas experiencias, ¿no? Entonces, esta necesidad de vivirlas las hace querer compartirlas, ¿no? Querer expresarlas justamente, ¿no? Y para eso no necesitas leer, o sea, no necesitas leer
no sé, a Dante para saber que tu barrio le está pasando mal o que tu vecino no le alcanza para comer y eso es una emoción humana que compartimos que se traduce a lo mejor en historias, ¿no? O sea, como tu forma de habitar tu espacio, compartirlo a través de la narrativa o de la ficción, como decíamos, ¿no? Pero justamente sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que en realidad no necesitas como leer a alguien para expresar algo que te pasa o que estás viviendo, ¿no? Y justo también, por ejemplo, se me viene de nuevo a la mente Anier, ¿no? Con el capítulo que dijimos, el capítulo que dijimos, el capítulo en donde hablamos un poco de los procesos creativos, Mm, que ella escribía diarios, ¿no? O sea, ella tenía sus diarios íntimos en donde ella se dejaba ir y no pensaba en que alguien la iba a leer, no pensaba en nada, solamente buscaba como, pues sí, escribir sobre ella y después tenía este diario que era como un diario distinto, donde escribía como temas en general, ¿no? Como que temas que le atravesaban en general. Y yo creo que sí, quizás, o sea, puedes escribir, o sea, no necesariamente tienes, o sea, puedes escribir en cualquier momento que decidas, ¿no? Incluso si ya llevas un diario, ya eres escritor, ¿no? Porque estás de alguna forma también como llevando un archivo de tu vida, de tus días, entonces eso ya también te hace escritor y no creo que necesites a fuerza como sentirte mal y decir, ay, es que no he leído El Quijote, entonces a lo mejor no puedo escribir. sí. No, sí puedes crear de muchas formas también, ¿no? Y creo que aquí entra un punto importante de por qué escribimos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos impulsa a escribir? El hecho de querer como la fama y este renombre que trae con la escritura, o quieres escribir porque nace esta curiosidad dentro de ti y buscas como conectar con otras personas. O sea, ¿cuál es el objetivo por el que estás escribiendo? Creo que también ese es un punto importante, porque, por ejemplo, si estás con una persona que te dice, no, pues es que yo quiero hacer el siguiente premio Nobel de literatura, es como, ah, pues entonces lee un chingo. Entonces, Sí. esfuérzate, chavo, ¿no? Y por ejemplo, Ujú. los influencers que ahora escriben, ¿no? Que también como que es parte, siento, de esta estrategia de las editoriales también como para agarrar, o sea, para tener ventas y que el libro que saquen sea como popular y etcétera. Ellos Y también es venda, como ¿no? para, Sí. pero, o sea, y vendan, claro, es como para, o sea, ¿tú por qué escribes? O sea, porque quieres también tener como ese renombre dentro del este espacio, de este mundo literario, o, o cómo, o sea, quieres también poner en tu currículum, "Ajá, soy escritor, ¿no? Que Sí, pero no justo está ahí mal, también ajá, sí, 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 que los hace escritores, ¿no? O sea, es como, y sí, vamos, siento que este es un tema que atraviesa muchas cosas, ¿no? O sea, porque estamos hablando como de claro, justo de qué es lo que en realidad no necesitas leer para poder escribir, pero también ok, que también habría que pensar qué es lo que te hace escritor y frente a qué, ¿no? O sí, sea, claro, frente a una ujú, academia, frente al público, frente a qué, ¿no? Por ejemplo, si yo creo que si nos preguntas a la mayoría de nosotros los sí, lectores si consideramos a los influencers justamente como dices, escritores, pues más de uno de nosotros va a decir así de, pues no creo, ¿no? Porque igual muchos de esos es un proceso completamente diferente y muchos de ellos tampoco escriben sus propios libros, ¿no? Entonces, tienen a gente, o sea, son gente que se dedica principalmente a otro tipo de cosas, por decirlo así, o sea, su trabajo principal es otro trabajo, están muy ocupados como para de verdad sentarse a escribir un libro de mínimo 200 páginas, ¿no? Entonces, muchos de ellos no creo que se sienten a escribir sus libros, entonces ¿ya te haces escritor solo por publicar un libro? O, o justamente cuáles son los criterios, ¿no? Que te hacen escritor. sí, claro, o sea, eso es muy interesante, ¿no? O sea, y los criterios, y además vuelvo también con esto, y el por qué, o sea, ¿por qué escribes? ¿No? Y por qué quieres que la gente te considere escritor.
Y, por ejemplo, siento que pienso en los booktubers, ¿sabes? Y yo, porque yo Mm, quiero ser uno de ellos, quiero sentarme con ellos y no es cierto. No, sí, pero quiero ser uno de ellos, sentarme con ellos. trabajo, como dice. Pero, por ejemplo, ellos siento que leen demasiado, ellos sí leen mucho, pero también siento que leen libros que, o sea, no siempre, ¿no? Pero pienso que también leen muchos libros que son como virales, novedades, libros muy populares, ¿no? Entonces, como que de alguna forma creo que a lo mejor ellos también buscan que su escritura se pueda volver un bestseller o algo así, o se pueda Mm, volver muy viral o muy famosa, muy, muy popular. Entonces creo que agarran una fórmula de estos libros que leyeron y la tratan de replicar, que no está mal, solo creo que a lo mejor, o sea, la tratan de replicar en sus propias historias, pero siento que no hay, no hay, o sea, en esta fórmula replicada no hay esta naturalidad, no es orgánico, ¿sabes? Entonces, creo que por eso también falla. O sea, también por eso dices, o sea, como que imitar no está mal. Siento que a lo mejor cuando todos empezamos a escribir, como que de alguna forma imitamos a alguien y creo que está bien. Creo que después empezamos a conocer nuestro propio estilo, empezamos a encontrar como nuestro camino. Pero creo que a lo mejor en algunos de estos escritores, como que no son ellos mismos, como que de plano intentan ser algo más o que su libro sea como muy parecido a tal libro, a lo mejor para poder vender, ¿no? O para que sí, pues sí, para ser reconocidos, ¿no? Y aquí es donde Sí. vuelve a hacer esto. Entonces, ¿para qué escribes? O sea, ¿escribes solamente por eso, por la fama, para tener más seguidores o para ir a ferias de libros y presentaciones? O sea, por como el privilegio que viene con el nombre, ¿o qué es lo que te atraviesa que te hace querer escribirlo? ¿No? ujú, Ahí me pones a pensar mucho en el romanticismo de la misma literatura, porque como también lo veíamos en el libro en enero, libro de Un puñado de flechas, ¿no? Que creo que quienes lo leímos como que nos dio un zarandado así de despierta, ¿no? Porque pues saber que de escritor no meramente viene implícita la fama, o sea, viene de sí, que es un chicle y pega y puede que pegue, porque no sabes verdaderamente si va a pegar y cuántos autores, en cada una de las épocas que ya se vivieron, pues llegaron al menos a publicarse una vez y se olvidaron y ni siquiera sabemos de su existencia, ¿no? Gente que dejó huella solamente un momento, o quizá no dejó nada, ¿no? Pero, y siento que en este tiempo en cómo se mueve también el mundo así muy rápido, y de que todo es capitalismo, se pierde verdaderamente el enfoque. Entonces, este tema, ¿no? Que dices de booktubers y demás, creo que ahí pues se desenfoca verdaderamente la cuestión de lo que se quiere comunicar, ¿no? O lo que esto que veníamos o que vengo yo diciéndoles de esto que el ser humano necesita, ¿no? Más allá de, bueno, vamos a redefinirlo porque siento que hablar de necesidad ya se podría malentender, pero a lo que voy es que motor, este impulso de querer comunicar algo versus la necesidad de ser visto y de ser alguien en estos tiempos, en tiempos modernos. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Y me parece muy, muy interesante cómo conforme más va avanzando este enfoque, ¿no? De querer ser visto, ¿no? Como la gente que escribe actualmente o como que lee y hace las reseñas, se va como, pues se va perdiendo, ¿no? También incluso preguntarles por qué y con qué fin se está haciendo eso, ¿no? O sea, hacia dónde te diriges y ser como muy, como consciente hacia dónde va esa línea. Pero que, bueno, eso era como complementario a lo que van comentándolo, porque sí me parece muy importante esta separación de el ánimo, de el alma del sí. ser para expresar y el otro es la necesidad de hacer y el romanticismo dentro de la literatura. Que me viene otra idea también a la cabeza que me tiene también muy, 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 em, como regresando al tema central, mucho sobre el lenguaje, porque en los últimos libros que he estado leyendo que va mucho vaya, con tanto regionalismos como en palabras que hasta cierto punto podemos decir como mal escritas o mal pronunciadas, lleva también ahí, ¿no? Es una cosa a lo que quiero llegar porque se le tacha mucho a la gente que no tiene como buena ortografía cuando el lenguaje, Mm, si te das a entender
y lo utilizas con esa vía, no quiere decir que esté mal. Y es una cosa muy fuerte también, porque se tacha mucho a la gente que hace el mejor intento por escribir algo y con una falta ortográfica, véase un aiga o lo que sea, ya es como de, ya no eres digno de ser, ni de ser leído ni de que te preste la Sí. atención. Y ahí rompemos otra, más bien añadimos otra brecha a, primero tienes que leer mucho y ahora tienes que tener un buen lenguaje y se vuelve más erudita la cuestión de la literatura y es cuando se va cerrando más, ¿no? Y pues dejas a la gente más frustrada, eh, pues para no escribir, ¿no? Porque ya les da vergüenza, ya da pena el decir no sé escribir bien, ¿no? Entonces ahí como que más peso le das a que solamente cierto sector puede tener tanto las herramientas o puede alcanzar pues estos éxitos dentro del romanticismo literario. Y aquí es donde entra el escribiembre. Ah, no, no es cierto. No, pero justamente yo, y yo, no, pero es que yo siento que tienes mucha razón, Mar, y creo que también, y por eso decía también que es culpa del gobierno, es culpa de Guadalupe Victoria. No, pero es que sí, porque siento que también no creo que haya una buena, no hay un programa óptimo que te ayude a promover espacios o ir a lugares que promuevan la literatura, ¿no? O sea, siento que hay falta mucho eso, como que la cultura está centralizada y que a lo mejor no hay Ujú. tantos apoyos y programas para que haya personas que, o sea, sí, sí hay, sí existe, es verdad, claro, pero no creo que haya demasiadas y tampoco No es siento que haya un suficiente. buen financiamiento, claro, y no es suficiente para ir a ciertas zonas, ciertas comunidades, llevar libros, cómo hacer estos ciclos de escritura, cómo crear comunidad, ¿no? Como llevar la lectura más allá. Y por ejemplo, siento que estos espacios que hacemos en internet, o sea, estos lugares donde la gente de pronto dice, ay, pues voy a escribir acá, a ver qué pasa, ¿no? Y al inicio lo hacen con miedo, pero cuando empiezan a ver esta aceptación, cuando empiezan a darse cuenta de que nosotras, bueno, en el caso de Escribiembre, nosotras los estamos leyendo, como que Ujú. surge una conexión muy bonita, un vínculo como de alguien sí piensa que esto que estoy escribiendo es interesante, o Es sea, alguien está valioso. conectando conmigo, me está entendiendo, ajá, exacto. Entonces siento que sí sería importante eso, o sea, como intentar, bueno, yo no, ¿verdad? Si fuera presidenta lo haría. Ay, y yo, Voten a Tlanesi. ay, Ay, Sean el voten por mí. presidente. La más corrupta, así, Ay, la no, Black Lady esa. ¿sabes? Ay, Eh, no, perdón. no, 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 ¿qué pasó? Es que me hiciste pensar en algo también súper importante y yo, allí me voy a meter con el sistema, ¿no es cierto? No, pero sí, en serio, ¿no? sí. Ay, Sí, no revolcar, no importa. No, la cuestión aquí también que creo que es súper complementario a lo que mencionas, más allá de que Secretaría de Cultura procura, ¿no? Hacer espacios, ¿no? A veces no llega a tantos lugares, a veces no llega a ser accesible, pero también todos, digamos que el sector no abre las puertas a gente ajena, solo es a quienes están sosteniendo. Y eso tampoco abre la oportunidad a que nuevas personas puedan alcanzar otra gente o que se puedan alcanzar otros espacios, porque está, no sé si la palabra sería correcta, pero excesivamente centralizado, nada más es sumamente ujú. concentrado en ciertos lugares. Y algo que también me llega a mí a molestar muchísimo, regresando a una parte del lenguaje, y que lo voy a pelear mucho porque por eso existe Escribiembre, este, en que te metes a ver como, por ejemplo, ¿no? En espacios como la FIL que tienen sus programas que los transmiten en las plataformas u otros programas para pues fomentar la escritura y la lectura, o eventos de centenarios de autores o autoras ya fallecidas, etc., celebraciones de obras, véase cualquier tipo de, que solamente invitan a mismas personas que están dentro del círculo y aparte siempre es un lenguaje tan complejo para la gente que quiere acercarse a estos, que no tiene una educación o un vocabulario tan extenso para entender las palabras que se manejan y llega a ser todo tan cuadrado y catedrático que no te dan ganas de, pues, de Sí. seguir estando en estos lugares porque no está abierto a todas las personas. Y vuelvo a ese punto, se sigue solamente guardando a cierto tipo de perfil y de personas. Entonces el arte deja de ser libre para la expresión humana y se vuelve un espacio solamente de gente con poder y Y creo que destruye eso toda la viene, expresión artística, dime. sí,
Y viene desde hace mucho, ¿no? O sea, siento que justo sea a lo mejor usando la palabra democratizado muchísimo más la cultura ahora con el internet, porque pues cualquiera tiene, pues puede buscar sobre alguna obra literaria o sobre algo en específico, ¿no? Pero justamente es como dicen, ¿no? Tan solo las bibliotecas no, no hay cerca de todo el mundo, ¿no? Tan solo aquí en el centro de México, en la Ciudad de México, no es posible ir a una biblioteca de que cada domingo cuando vives en el estado, ¿no? O en las periferias, porque todas están aquí en la ciudad. Entonces es muy complicado tan solo el traslado a una, ¿no? Y con respecto al lenguaje también me parece muy importante porque siento que se liga también a esta empresa, a la literatura como empresa y no a la literatura como, como cultura, ¿no? Que ahora justamente es como dices, ¿no? Si tú mandas un manuscrito a una editorial y tiene algunas faltas de ortografía, algunas varias, pon tú, pero es una historia como muy interesante, es muy probable que ni siquiera te lo acepten, ¿sabes? O sea, porque ellos tienen personal que se podría dedicar a corregir ese libro, eh, pues sí, en faltas de ortografía, pulirlo como a manera del formato editorial que se vende, ¿no? Pon tú. Pero es que ya de entrada ni siquiera te lo aceptan porque tiene esas faltas de ortografía, ¿no? Y justamente siento que va ligado con con los precios, con los costos, ¿no? Entonces es como de, ay, yo como editorial no me puedo dar el lujo de usar de publicar este manuscrito porque tiene que pasar por tanto tiempo, tengo que pagar tantas cosas de corrección. Entonces, a mí como negocio no me renta, bye, ¿no? Entonces, justamente es ir cerrando cada vez más esta oportunidad de crecimiento para a lo mejor una persona que tiene una forma de narrar increíble, ¿no? Y de entrada ni siquiera se le da la oportunidad. Y por eso también creo que es muy importante estos espacios que se hacen en Internet y que son un poco autogestivos, ¿no? Y también creo que es importante que sigamos como al pie del cañón, porque como dice Tlane, la gente se emociona muchísimo, ¿no? Una de las primeras experiencias que tuve cuando entré al escribiembre fue el asombro que sentí de la gente que se alegraba tanto cuando le contestabas un escrito, ¿no? De cuando tú le ponías su retroalimentación y ellos estaban como, no puedo creer que me hayan leído, gracias, o sea, muy, muy agradecidos, ¿no? Y yo decía como, ¿por qué se emocionan tanto si yo soy una X cualquiera, ¿no? O sea, en realidad para mí era como, no significa nada que yo te esté leyendo, pero en realidad sí, porque justamente no hay espacios en donde tú puedas pues compartir tus escritos y tu arte, ¿no? Está muy difícil y creo que justo estos espacios como colectivos son muy importantes para que sigamos resistiendo, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, y también, por ejemplo, hacer como este tipo de actividades, ¿no? Los micrófonos abiertos, por ejemplo, también como a crear esta comunidad. Siento que es importante crear comunidad y creo que sí, o sea, siempre, ya todo aquí es consumo, ¿no? O sea, la literatura se ve también desde un negocio y también, por ejemplo, volviendo un poco a lo de los influencers, por eso los libros de los influencers son rentables, porque es esta lógica capitalista que te dice, ah, ¿sabes qué? Presúmalo en tus redes sociales, yo ni siquiera como editorial tengo que invertir en la publicidad Sí. porque tú solito lo puedes hacer y al menos algún porcentaje de tus seguidores va a comprar el libro. Y ahí tenemos, ¿no? Y Ujú, por ejemplo, también justo lo que decían de la centralización de la cultura y de estos espacios donde, por ejemplo, como dice Auro, ¿no? Que las bibliotecas están como en la zona más concurrida o sea, como, pues sí, en la zona central de la ciudad ujú. también ahí es donde creo que lo habíamos comentado alguna vez, ¿no? Lo de esta controversia que ocurrió con Fernanda Melchor por lo de los libros Sí. en PDF, ¿no? Y es que a mí me dio mucha risa este señor en Twitter que dijo, ay, hoy estoy de buenas o algo así. Aquí les dejo el libro de temporadas de huracanes en PDF. Y luego Fernandita Melchor dijo, ah, regalen sus nalgas culeros, no mis Ay, libros en sí. PDF. Se molestó mucho la señora. Y entonces es aquí a lo
Y creo esta plática ya la habíamos tenido también Auro y yo, justo es como de, oye, miren, yo, ¿con qué cara? Si soy un autor, yo con qué cara le puedo decir a alguien, oye, compra mi libro de 500 pesos y no comas, ¿no? O sea, como es como, hay estudiantes que obviamente tienen 300 pesos y les tienen tarea en la escuela y obviamente esos 300 pesos los van a ocupar en su comida, los van a ocupar en su transporte, lo van a ocupar en su semana y pues obviamente no pueden comprar los libros, o sea, por eso es como las descargas en PDF y no es porque quieran hacerle daño al autor o el negocio editorial, no es porque digan, ah, voy a dejar este PDF, uy, para dejarlos pobres. No, o sea, justo también, y ahora lo mencionaba, ¿no? Esta entrevista de Ale Sergi, el cantante de Miranda, cuando le preguntaban sobre la piratería, que él firmaba discos piratas, y él decía, es que la gente no tiene la culpa, la gente solo quiere escuchar la música, la gente no quiere hacerme un daño a mí, y eso mismo aquí, o sea, la gente no tiene la culpa, la gente no quiere hacerle un daño al editor, al autor, la gente quiere conocer, quiere tener acceso a la información, la gente quiere conocer la historia, Sí. ¿no? Entonces también es como, yo, ¿con qué cara juzgas que esto ocurra? Y que creo que Y va además, ligado. ajá, Ujú. no sé, amiga, yo también decía que, o sea, ¿con qué cara juzgas esto? Y además también cuando tú conectas como lector con la historia que estás leyendo en PDF, justo lo que decíamos hace rato, haces un esfuerzo por comprarlo en físico. Y que creo que va ligado también con lo que decías, ¿no? ¿Por qué quieres hacerte entonces escritor? ¿Para ganar dinero nada más? Porque, o sea, a mí, yo la reina de la humildad, pero a mí me parece lógico que si tú estás escribiendo un libro, lo escribes porque quieres que la gente te lea, ¿no? Y es como, a mí la verdad no me importaría cómo consigues el libro porque el chiste, o sea, mi propósito principal de escribirlo es que la gente lo lea y ya, ¿no? O sea, ¿por qué te molestarías? Y va ligado también de nuevo con lo que decías, Mar. Entonces, ¿por qué no me alcanza para comprar tu libro en el péndulo de 500 pesos? No puedo leerlo o no tengo derecho a leerlo. Es como, o sea, y da mucho coraje, ¿no? Es como, no tiene sentido. Y le decía a Atlane cuando hablamos de esto en una ocasión, me molesta muchísimo más porque el libro desarrolla una temática de marginación, de crítica social y es como, entonces no entiendo cómo se conecta lo que tú me estás contando en tu narrativa con tu forma de vivir y de actuar, ¿no? Entonces estás escribiendo esto como una crítica hacia ese sistema de marginación, pero al mismo tiempo te molesta cuando se toman otras vías para poder acceder a la cultura, ¿no? Entonces como, y mejor escribe un libro de, no sé, María Antonieta, no sé, ¿no? Exacto, o sea, no puede ser incongruente con algo que, vaya, estás escribiendo sobre, ¿no? Me parece como, o sea, sí, no tiene sentido alguno eso. Y, bueno, se me olvidó lo que iba a decir, todo planeé, sí, se me olvidó. Y hay autores que lo hacen, por ejemplo, Viviana Benchusha, ay, es que yo también amo mucho a Mm, esta señora, es una gran escritora de ensayos. Y ella hizo un libro que se llama, no sé si se llama Escritos para Desocupados, creo que sí, es un ensayo muy interesante que yo lo conecto ahora con el tan viral No hagan nada de Cristian Castro, ay, porque habla un poco sobre eso, ¿no? O sea, sobre cómo saber parar, ¿no? Hay un ensayo que se llama incluso como escrito para los enfermos de velocidad o algo así, ¿no? Y habla un poco como de mm. ese consumismo capitalista. Y es un libro que está, bueno, no me crean mucho. Nuevamente, si no investigas, ¿para qué hablas? Este, Sí. pero está como en Left, Right Commons o Left Commons, algo así, no sé, o sea, Ujú. como que creo que estuvo, no sé si estuvo comercializado un tiempo y después como que lo subió ella a una plataforma digital donde lo podrías descargar Ok. completamente gratis y lo podrías volver a compartir, obviamente dándole como Son los Creative créditos a las Commons. personas. ¿Cómo? Creative Mm, Commons. Ándale, eso, Mm. mero. Sí, y en Credit Commons, claro. Y entonces, eso se me hace como muy padre, ¿no? O sea, el hecho de que tú también tengas como cierta... Es que yo sé, o sea, yo sé que todos tenemos, y es complicado, o sea, no es un tema fácil, porque creo que todos tenemos el sueño de que, ay, sí, quiero que me lean y quiero poder vivir de lo que amo, que es escribir, ¿no?
Pero, y justo Auro lo decías tú una vez, ¿no? No hay consumismo ético en un mundo Ético en el capitalista, ajá, capitalismo. en el capitalismo. Y entonces es como, o sea, sí, la verdad yo también quisiera que la gente, pues, o sea, vivir de mis libros o no sé, de las obras de teatro que escribo, etcétera. Pero también pienso en esto, es que difícil que no todos tengan como ese acceso a, ¿no? Entonces también siento que debemos encontrar como un punto medio en el que de alguna forma logremos, sí, quizás no vivir de esto, pero sí ganar un poco de esto y también que lograr que sea accesible para la mayoría de las personas. Pues, Ujú. es complicado. Bueno, salud. Ay, Y por les decir debería decir cómo. también que no hay tampoco producción ética dentro del capitalismo, ¿no? Yo ya, aquí filosofando. Pero me refiero a que al menos dentro de la industria es muy difícil que crees tus propios libros, o sea, que desarrolles tus propias ideas como tú quieres desarrollarlas, ¿no? O sea, ya sea de que te ponen trabas o a lo mejor te editan unas ideas o te editan todo tu libro, cosas así, ¿no? Sí, A lo mejor en editoriales muy grandes que justamente están orientadas a vender, ¿no? Y entonces a lo mejor tu idea sigue muy bonito y todo, pero si le cambias esto, a lo mejor vende más, ¿no? O por ejemplo, me voy al caso que más conozco, que es el de George R. Martin, el escritor de Juego de Tronos. Ese señor escribió muchísimo, ¿no? Y ese señor tuvo una idea de un mundo medieval, la desarrolló y ahora tienen que escribir rápido otros 3 libros, ajá, ¿no? Entonces es como, claro. ni siquiera Sí, teniendo dentro de tu éxito y dentro de tu creación, o sea, justo ya puedes vivir de tus libros, pero ahora tienes que escribir más y más rápido, porque no es suficiente, ¿no? Entonces, tampoco sí. puedes tú llevar tu propio ritmo de creación, ni tu propio ritmo de escritura, porque la empresa que es la editorial y la empresa que es tu público te exigen que lo hagas ya, ¿no? O sea, ya era mañana, ya era tarde, ¿no? Y el señor ya se tardó 10 años en escribir el siguiente libro, ¿no? Y la gente está ya harta, harta, o sea, ya la gente es como de, ya ni voy a leer nada, ya se le hizo serie, ya se le hizo otra serie, o sea, es como que siento que este tipo de cosas son para que se siga presionando al escritor y él así como, ya déjenme en paz, ¿no? O sea, tampoco como viviendo de tu arte puedes vivir tranquilo, ¿no? Y qué difícil eso, porque entonces ahora tienes que ser como esta máquina de superproducción en donde tienes que escribir como todo súper rápido. Y creo que por eso muchos como que apreciaron la inteligencia artificial. Es Ujú. como, sí, claro, pues si a fulanito tal autor se muere y dejó inconclusa su obra, pues podemos continuarla nosotros, ¿no? Que se me haría algo súper poco ético Horrible, sí. y ¿Sabes? sí, Hablando de... Perdona, termina. no, 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 o sea, siento que justamente lo que hace el abuelo George es eso, es como a lo mejor inconsciente, no, yo creo que es muy consciente, yo creo que este señor obviamente es muy Yo listo y también, dice, es de resistir, esta es mi forma de resistir y justo lo que decías completamente. tú que dijo, y un escritor no es tu perra, ¿no? O sea, entonces creo Sí, que me parece increíble. Sí, te queremos, abuelo, yo ven al podcast. Ay, sí. sí. Yo, por favor. Ay, Él y Guillermo del Toro, ¿no? Por favor. sí. Este, algo que mencionaste que me volvió a la cabeza, esta cuestión de, ay, se me acaba de ir la palabra que usaste. Este, ético. Algo que también se me hace verdaderamente nada ético y también recae mucho a cuestiones de un escritor y volviendo como un poco más hacia este tema, la libertad de expresarnos a partir de nuestra intimidad, como de nuestros diarios. Y algo que a mí me llega a molestar mucho es cuando un autor fallece y se encuentran cosas de ellos hacer justamente la exposición de esa vulnerabilidad, de sus emociones más íntimas, de todo aquello que compartió con otras personas para seguir generando ingresos a partir del nombre de una persona que ni siquiera te dio el consentimiento para hacerlo. Ujú. Particularmente en el caso de Rosario Castellanos, porque yo la amo mucho, me molesta bastante, justo porque incluso su misma familia es como de seguir buscando, seguir viendo cómo poder seguir sacando ingresos de esta figura, ¿no?
Y pues me parece muy, muy triste que incluso aunque llegase uno de nosotros, una de nosotras a ser pues una escritora reconocida, porque pues sí, este, llegue a pasar eso, o sea, de hasta qué punto no solamente la familia, sino el morbo de la sociedad va a querer saber más de ti, de las cosas más íntimas tuyas para seguirse jactando de que, vaya, te leen, saben de ti, siguen empapándose de cosas tuyas. Y ahí es cuando verdaderamente ponemos esa cuestión del consumismo literario en la mesa, ¿no? O sea, hasta qué punto, hasta dónde está lo ético, hasta dónde no, Ujú. hasta qué punto puedes mantener la memoria y la privacidad de una persona para respetarla por el simple hecho de haber dejado una huella para la gente. No sé qué opinan con respecto a eso. Por eso yo todo se lo voy a dejar a mis gatos. Así. ¿Sí? ¿Quieres explotar mi obra? Pues les vas a tener que comprar whiskas a mis gatos. Toneladas y toneladas de whiskas. Y a sus hijos, Y porque a sus nada hijos de sus hijos de también. canciones ni nada, no. Así es. No, pero sí, también, por ejemplo, lo que pasó apenas hace unos años con el texto de Gabriel García Márquez, su nueva Ah, novela, sí, la nueva Nos vemos novela, en ¿no? agosto o algo así, que también fue algo como que, según yo leí en algunas páginas, como que él nunca quiso sacar ese manuscrito porque dijo, está feo, no, fuchi. Y entonces ya se murió y no sé quién, los hijos, como dijeron, está bueno, nomás hay que ponerle unas cositas y lo publicamos. Ay, bueno, no sé si fue así, hijo de Gabriel García Márquez, si no fue así, ven al podcast y cuéntanos la historia. Comenta Yo abajo. de todo quiero sacar provecho, no, justo hablo en contra del Aquí le capitalismo, pero yo arreglamos, quiero, yo aquí quiero le que arreglamos. todos vengan al podcast. Y entonces justo es eso, o sea, como que a lo mejor Gabriel dijo, no, bueno, García Márquez dijo, no, yo, esto fúchila, no me gusta, pero pues ahí lo voy a dejar para ver si en algún momento algo pasa, y que de pronto alguien diga, sí, lo publicamos, nomás lo completamos y sale, ¿no? Y es como, pero no, o sea, ¿dónde está esa línea? Justo o sea, pues Y, sí, esa línea ética. y también que te da derecho justo a completarlo, ¿no? O sea, Ajá, completarlo en qué sí. aspecto, ¿no? O sea, es como, ¿por o cómo? ¿Sabes? O sea, no sé, yo creo que se necesitan muchos huevos para decir, al chile yo lo termino. O sea, lo dije con Jorgito el episodio pasado, pero era una broma, amigos. No es cierto. No, Jorgito, si no, pero escuchas esto, aparte no es cierto. Jorgito te iba a nombrar a ti su sucesora. O sea, él te iba a pasar la batuta oficialmente a ti, amiga. Bueno, Eso solo sí. así. Ajá, sí, eso es lo que dijimos. Eso también me recuerda mucho al tema de Kafka, que él quería que quemaran sus obras y todo el mundo las lee, y es como de, o sea, el deseo de una persona, en este caso, Ajá, un artista, no Sí, importa. claro. tres Y creo quesos. que pasó algo parecido con, bueno, de eso no estoy segura, así como por no investigar por 3 días. Investiga. Pero, En comentarios nos y dirán, yo lo vi en un meme de Instagram, que era como alguien llorando y decía como, cuando te enteras que Pizarnik nunca quiso que publicaran sus diarios. Y es también así como, o sea, en qué, justo como dices, ¿no? ¿En dónde se dibuja esa línea de decir, no, o sea, si la persona creadora de esta obra dijo que Sí. no, ¿qué te da derecho de decir, nah, no me importa, ¿no? O sea, sí está bien horrible. Sí, claro, porque también, o sea, por ejemplo, pienso ay, una vez lo hablaba con alguna persona y que me dijo, no, pero imagínate de lo que nos hubiéramos perdido. Y yo, claro, a Pues lo ni mejor modo, ay, o sea, pues ya que, pero pues ya vendrán más cosas. Y yo, mira, Edgar Allan Poe quería que lo publicaran, ajá, ¿no? y murió sin saber que era Y se famoso. murió sin saber, sí, "Mm, claro. Y entonces, y por ejemplo, o sea, sí, pues es que siento que a veces hay personas que creen que los escritores le deben algo al mundo. ¿Sabes? Como estos grandes escritores que le deben como al mundo, como sus reflexiones y sus ideas que plasman en sus novelas para que nosotros podamos también indagar sobre estas cuestiones de la humanidad. Y es como, no, o sea, son personas, o sea, no le deben nada a nadie. Sí, Y si no y que quieren también tú sacar sus pudiste obras, haber desarrollado esa idea, ¿sabes? O sea, como sí, que siento que también estas figuras famosas y
que realizan como sí, estos artistas que están en cualquier gremio del arte, automáticamente pasan como a un plano como superior, como de autoridad, ¿no? Y es como, pues yo digo, ay, ya también. O sea, no cualquiera pudo haber escrito la Divina Comedia, pero sí se puede crear, o sea, cualquiera puede crear algo, ¿no? Entonces es como dices, ¿no? Si Dante hubiera dicho, no quiero que se publique la Divina Comedia, nos hubiéramos perdido de la Divina Comedia, pero seguramente alguien hubiera hecho otra obra que nos hubiera ayudado a entender esas partes de la humanidad antigua, ¿no? No sé. Como que justamente, como dices, ¿no? Que es por estar en ese halo de artista o de autoridad, se les exige que se tiene que escuchar más de ellos, ¿no? Sí, claro. Y aquí también volvemos, no sé si, o no, bueno, no volvemos, quizás iniciamos en este tema un poco controversial como del autor y su obra, ¿no? Porque, por ejemplo, ya vemos que hay grandes escritores y ahora conocemos como sus trapitos al sol. Y es como difícil volver a tener, o sea, es el vínculo que tenías antes con el texto que leíste, ¿no? Es como de, ay, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que ser una horrible persona? Sí, como Neil ¿No? Gaiman, ¿no? Ah, como el Neil Gaiman. Ah, no puede Ajá. ser. Súper claro, súper funado. Y es como, pues sí, o sea, como que de pronto nosotros los elevamos demasiado y creo que también Ajá. eso no está padre, ¿no? Como que les damos como muchos estándares, es como de, este escritor, es como, él sábelo todo, lo mejor del mundo y cuando hace algo que ya no está tan padre es como de, porque mi héroe. Y viene la decepción, ¿no? O sea, es como, ¿por Ajá, qué en un principio tú esperabas todo eso de él? Sí, es un ser humano, claro. es un ser humano cualquiera, ¿no? Y también pasó Sí, con este Lovecraft. Lovecraft era una claro. horrible Era persona. También era horrible, súper ¿no? racista, súper Sí. misógino, sí. Y también Tolkien, ¿no? Que también por ahí se ha Ay, dicho que era bien racista y es como, ¿por qué el que haya escrito una obra tan maravillosa lo hace? Justamente, creo que lo estaba viendo en un video, es como se les da como este halo de autoridad, ¿no? Y que se relaciona su obra magnífica con su personalidad y su figura pública. Bueno, su figura, su personalidad, ¿no? Entonces es como, ¿por qué el que haya escrito algo tan magnífico y que a todos nos gusta tiene que significar automáticamente que él es increíble y magnífico y que a todos nos va a caer bien, ¿no? O sea, no tiene sentido. sí, claro, totalmente de acuerdo. Y es como, y aparte le das como muchas expectativas, ¿no? O sea, también esta persona es como dijo, o sea, güey, yo nunca te dije que yo quería Ajá, recibir como todas tus expectativas, o sea, yo ni te topo, ¿no? sí, Y creo que también es como una cuestión de criterio, o sea, necesitamos ser más crítico en cuanto a las personas que admiramos, ¿no? Porque es como, o sea, me gusta mucho el trabajo de este tipo, es increíble, pero también hay que reconocer que es un ser humano y que no es perfecto y que tiene también como sus cosas truculentas, bueno, que hay de cosas truculentas a cosotas truculentas, ¿no? O sea, a lo mejor alguien dice, pues no me gustan los gatos, y es como, ¿cómo que no le gustan los animales? Bueno, pero ¿qué va de que no te gusten los animales a que eras un sí, desvivir a alguien, ¿no? golpeador, ¿no? Ajá, Ajá, o también, mataste a un alguien, ¿no? abusador. O sea, es como, exacto, un abusador. Entonces siento que también es como, y es que sí, o sea, es muy difícil. Ay, sí, yo no quiero volverme como la Rosalía, que dice, no, pero es que a mí no me ha hecho nada. ¿Y cómo sabemos que lo que nos dicen es cierto? No, o Pero sea, yo no no, estuve ahí. Ay, yo no yo como estuve sé que ahí. eso pasó. No, así que, ay, no, qué horrible. No, o sea, claro, o sea, siento que, y justamente creo que por eso salió tu gran comentario, amiga, de que ningún consumo es ético por el capitalismo, porque justo es muy difícil, es como, ay, me encantó este libro, pero sé y reconozco que lo escribió esta persona que es horrible,
¿no? Y es como muy, siento que tú también entras en jaque, ¿no? Como que te conflictúas, entras en un gran conflicto, ¿no? Porque es como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? ¿Qué hago? Me haces pensar en algo muy importante, pero antes que nada, ¿se escucha un ruido como de aspiradora? Porque están aspirando afuera. Ah, ya se Ujú, cayó. Mira, me hiciste pensar en algo muy importante y es algo que he estado yo reflexionando pues en este tiempo de mi vida, ¿no? Porque eh, pues no podemos negar cosas que gente que te haya hecho algo o que sabes que haya hecho algo a otras personas eh, tenga un, ¿cómo decirlo? Que el ruido del aspirador me distrae. A ver, déjenlo meditar bien. La cosa aquí es que he estado pensando mucho acerca de las cosas que uno hace que influyen de manera positiva y negativa en el exterior o incluso a personas, ¿no? Porque particularmente, no sé, me he puesto a pensar mucho como en conductas de personas que me llegaron a lastimar de alguna forma, que son como que negativas, pero por otro lado hay otras como enseñanzas de esas mismas personas, no sé si me llegan como a entender en ese punto, ¿no? ujú. Voy a ser como más directa porque creo que el contexto tiene que ser como que claro, ¿no? Este, y tengo un punto con respecto a esto, ¿no? En el caso particular con mi papá, que fue un violentador en cualquier sentido pues, con nosotras, también veo como la contraparte, ¿no? O sea, cosas que pues aprendí, ¿no? De esta persona que digo, sí me las quiero llevar, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave de la selectividad, ¿no? No es no ser consciente o ignorar las cosas negativas que han pasado o que las personas hicieron, pero qué cosas te puedes tú de forma consciente elegir para integrar que llevan hasta una connotación positiva para tu día a día, que pueden ser como, vaya, para tu propia evolución, ¿no? No quiere decir que, por lo que estamos tocando el tema, ¿no? De la Rosalía, ¿no? La Rosalía, este, no es negar las cosas, sino es en su imagen, pues sí, ¿no? Supongamos que en un mundo ideal y perfecto hubiese dicho que sí sabe las cosas y que admira estas, ¿no? Sin despegar esto, entonces no ignoro toda esta connotación negativa, pero de esta persona yo me llevo estas cosas porque al final somos seres humanos, ¿no? Independientemente de todo, pues vamos como que creciendo y hay cosas buenas y malas, incluso seguramente nosotros en alguna otra historia y contextos, pues somos una parte negativa, ¿no? Pero va en eso, ¿no? La conciencia de qué tanto te llevas de uno, qué tanto te llevas de otro y pues que vaya acorde con tus propios valores sin demeritar o sin hacer menos a las personas perjudicadas, ¿no? No sé si me doy a entender con el punto. Sí, sí, sí. Y que creo que va ligado justo con esto que se ha hablado mucho últimamente, porque pues los tiempos lo ameritan, pero esto de separar el arte del artista, ¿no? Y creo que sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es para empezar algo muy complicado de hacer, porque justamente vivimos en una sociedad. Que ponga el meme. No sé si Vivimos en una sociedad y eh, es muy complicado salirte de este sistema de consumo, ¿no? Entonces, así que de plano digas, ya nunca jamás voy a consumir nada, es muy, muy difícil. Y creo que para mí lo importante es, como dices, ¿no? Ser muy consciente de lo que estás consumiendo y decidir si, si lo consumes o no, ¿no? Pero ciertamente ser muy consciente de lo que implica que lo consumas, ¿no? Yo alguna vez con un amigo también hablé de esto y era como, también, como dijiste, volviendo un poco a la escritura, vivimos en este sistema que nos pone en una situación en la que llegas tú de tu trabajo de 12 horas cansado y lo único que quieres es, no sé, ver la tele, ¿sabes? O sea, algo como que justo se critica mucho de consumo y no tienes de otra porque es como tu único escape de esta rutina que te agobia y te aplasta, ¿no? Entonces no le puedes decir al trabajador promedio, no, no veas las luchas o no, no veas, no escuches esto porque es como, es mi único escape de esta mísera realidad que tengo que volver a vivir mañana, ¿no? Entonces es como, es muy difícil que juzgues a alguien solo por querer tener un rato de esparcimiento que dentro de este sistema es el único que puede tener
porque no es que pueda irse de vacaciones, porque no es que pueda viajar, porque, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo importante es, como dices, ser consciente de eso que consumes y de lo que puedes tomar de una persona, ¿no? Como lo que puedes llevarte de ese arte. Y Ujú. ya yo le agregaría a mí personalmente, si buscar esas maneras de no darles más ingresos en un futuro, ¿no? O sea, ya si compraste tu disco de la Rosalía, no lo tires a la basura tampoco, ¿no? Es como, pues ya ni modo, pero si ella saca un disco después y a ti ya no te parece bien lo que ella dice o lo que ella hace, ya no le compres otro disco, descárgalo pirata o no sé, como ese tipo de cosas, buscar herramientas que te ayuden, sí, a mantener como serena tu mente en el sentido de estoy haciendo lo que se alinea a mis valores y estoy siendo consciente de estas cosas que están mal en este artista, pero tampoco castigarte y flagelarte porque ya le compraste un disco a la Rosalía, ¿no? Es como, tampoco se trata de eso. Paréntesis. ¿Por qué no hacemos un episodio con respecto al fanatismo y de eso? O sea, yo estoy dispuesta a eso, pero sobre todo en el sector musical hay cosas muy interesantes que podríamos tocar. Ujú. Yo estoy de Ay, acuerdo. sí, sí. Yo también, porque estoy segura de que a mí me gustan también muchas bandas que, mira, Ujú. cosas muy cuestionables Fundables. han hecho. No, sí, sí, yo Sí, creo que sí. Sí, sí, estaría sí. muy interesante. Pero bueno, para sacar como, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Cuáles serían para ustedes las conclusiones con respecto a este tema tan polémico, tan controversial? No nos Y que funen. Ay, además sí. tiene muchas aristas, ¿no? O sea, como que siento que empezamos Sí, hablando total. justo de que leer no te hace escritor y terminamos hablando de funas. Ah, Así es. Pero Yo, tiene relación, ¿no? Ah, bueno. sí, no, no, no. Adelante. No, Mar, tú primero. Tú da tu conclusión. Ay, no, porque yo también ya iba para mi conclusión, pero antes ibas a decir algo de que esto también tiene muchas vertientes. Y creo que sí, tiene muchos lados muy interesantes y abarca muchísimas cosas sobre. Y yo no quiero que digan, ay, esta muchacha es de derecha. No, por eso les dice que todo es culpa es ¿qué? del gobierno. No, no lo soy. Solo que digo, no, y además creo que sí el gobierno tiene programas que ayudan como un poco a pues, justamente intentar descentralizar como la cultura de ciertos lugares, pero de alguna manera creo que todavía no es suficiente, ¿saben? O sea, como que no hace falta mucho trabajo. Solo eso quiero decir, que hace falta mucho trabajo. Y con respecto a lo de que leer no te hace escritor, pues no, o sea, creo que puedes ser escritor de muchas formas. Ya, creo que esto ya alguna vez lo mencioné, ¿no? Que un maestro dijo, o sea, puedes escribir un diario, puedes escribir en tu blog y eres escritor, pero a lo mejor no estás haciendo literatura, ¿no? Eso se me hace también como muy Justo, controversial. justo. Eh, Creo que también es importante intentar justo descentralizar la literatura y la lectura y la escritura de este ambiente tan erudito que te dice, no, si no has leído el Quijote, entonces vete por ahí, ¿no? O sea, siento que es como, a lo mejor que esta Amigos, relación se dé ni de la una gente que manera, estudió letras ha leído el Quijote. claro que no. Y yo, ay, bueno, no me voy a ventilar aquí, luego lo hablamos en privado. ¿Nunca, Bueno, nunca han visto el video este, del señor de que dice, pues no tenéis un Quijote? El Quijote tiene sí, lengua. Es sí, grandioso. sí, 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 justo. Y entonces, por ejemplo, yo creo que se tiene que dar como de una forma muy natural, porque, por ejemplo, a lo mejor estoy hablando mucho de mi experiencia, pero a mí no me gustaba leer, a mí los libros decía, ay, quítenmelos de aquí. Yo tenía 10 años en aquel entonces. El primer libro que leí, de que ya conté el episodio pasado, que me hizo como ser lectora de verdad, fue Buscando Alaska de John Green. Yo tenía 14 años y en ese momento fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta revelación? Y ese fue el libro que me hizo querer escribir, ¿no? Entonces yo digo que esto se tiene que dar de una forma natural. A lo mejor empiezas escribiendo por puro impulso, ¿no? Como que algo te dijo, tengo que escribir, no sé, a lo mejor también la escritura se alimenta mucho de tu vida, de tu día a día. A lo mejor viste un pajarito en un Ujú. árbol y dijiste, qué bonita figura, quiero hacer algo con esto y comenzaste a escribir, entonces lo empezaste a hacer. Y a lo mejor a partir de ese momento dijiste, necesito hacer algo más, necesito saber cómo seguir, o sea, y a lo mejor así te
te acercaste a la escritura, a la literatura, ¿no? A lo mejor encontraste un libro de poesía, ¿no? Y te empezó a gustar, ¿no? O sea, yo siento que a lo mejor es una relación que se debe dar de forma natural, sin que se juzgue o sin que se vea mucho desde el ojo de la academia, ¿no? Pero yo creo que leer sí nutre mucho tu escritura, porque incluso como que puedes también encontrar, y justo vi una entrevista de mi mejor amiga, literal, de Isla Guerrero, que es esta periodista y escritora argentina, que yo la amo bastante, es impresionante las cosas que escribe, y ella dice, hasta esperen, porque yo escribí lo que ella dijo. Dijo más o menos que cuando tú escribes y cuando lees, como que cambia un poco tu chip, ¿no? Como que tienes un criterio diferente a la hora que lees. Y entonces como que de pronto lees y ella dice que pareces como un poco un ave de rapiña, ¿no? Lees como con esta hambre caníbal porque a lo mejor hay como metáforas o hay palabras que te gustan tanto y dices, ay, yo quiero escribir a partir de esto. Ella lo dice, no como plagio, pero más bien como disparadores que despiertan tu creatividad, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor sí es fundamental, quizás no al inicio, quizás no que no se dé como un inicio, pero sí siento que es muy fundamental la relación de la lectura y la escritura, pero no creo que se tenga que dar de una manera como que se imponga como en este círculo como súper erudito académico que dice, no, tienes Académico. que leer el Quijote, no, o sea, creo que hay que leer de todo y también es como importante encontrar que te guste leer y a partir de eso, cómo se va desarrollando tu proceso en la escritura, ¿no? Pero sí siento que deberíamos descentralizar como esa mirada erudita y como que, ay, si ellos dicen que este libro es el máximo, es como hay que leerlo, es como no, o sea, hay que encontrar como nuestra, nuestro propio camino, Camino. ¿no? También sin sentirnos como, sí, justo, sin sentirnos como muy, sí, pues como dices, Mar, a veces como que no te crees inteligente, ¿no? O sea, como que dices, es que no soy tan inteligente porque no he leído esto y por eso a lo mejor no soy digno de, ¿no? Y eso es algo que no está padre. O sea, es como, no, debemos encontrar como, y también nuestra comunidad, porque yo creo que nosotros somos una comunidad justamente que abraza eso, abraza a las personas que están iniciando en su camino a la escritura, en su camino creativo. Y creo que es bonito también encontrar esos espacios de refugio, ¿no? Ujú. Esa sería mi conclusión, Denise. Ay, sí, y yo, tercer grado. Casi, casi dices, para escribir en breve, clandestinamente. Volvemos Ándale. contigo. Me encanta. Y dije, Parte de mi conclusión respecto a todo esto va de la mano con algo que dijiste tú, Tlanesi, del tiempo que debería, ¿no? Pues los sistemas pues educativos y el mismo Estado, pues, em, vaya, sí, trabajar para que tengamos como más acceso en lugares donde no se llega, pero también es interés. No es solamente darse el tiempo, es verdaderamente querer hacerlo y que se interese por su misma gente. eh, que verdaderamente se vea todo este plan, ¿no? Y me impacta mucho porque, nada más como un contexto rápido en la infancia, recuerdo que hubo un programa por una editorial independiente, no sé si fue en todas las escuelas del país o nada más en mi escuela, pero que incentivaban la escritura y los chicos tenían que escribir un cuento de no más de 250 palabras para ser publicados en una antología. Lo twist, ese fue el inicio de todo lo que hoy en día existe en mi vida con la escritura, porque me encantó escribir. Ese fue de, no sabía que yo podía hacer estas cosas, ¿no? El punto es eso, ¿no? O sea, esas pequeñas huellas que pueden ir dejando en las escuelas y en otros lugares en los que tengas fácil acceso para para incentivar, ¿no? Toda esta parte de la escritura, no cuestan mucho, es simplemente tener el interés de hacerlo. Si no pegó en un tiempo, no quiere decir que no va a volver a pegar. Hay nuevas generaciones que vienen, hay más gente a la cual sembrarle ese interés o esa semilla, ¿no? Entonces me parece muy importante no solamente el tiempo, sino también el interés y dejar de amoldarse a un cierto sector socioeconómico para la literatura, sino que sea abierto como solía ser desde los inicios, lo que veníamos hablando desde la oratoria.
es la necesidad humana de dejar su huella y de perpetuarse hasta el punto de estar en un libro, porque es el único vestigio que tenemos para decir que existimos, ¿no? Entonces me parece importante que en estos tiempos modernos y de consumismo, pues seamos radicales y escribamos todos, porque es importante, ¿no? Sí. Y más allá de el ser reconocido o ser leído y tener los millones, es por el hecho de que estás haciendo algo que están haciendo, ¿no? Y que te deje la satisfacción de que lograste hacer algo más allá de este romanticismo en la literatura o en la escritura. Y como último dato, que salgan los ranchos de escritores de los sectores. Gracias. Sí, yo también quiero abonar a eso que dijiste de la educación. Creo que sí es un lugar que es como muy ideal para que inicie este gusto, no solo por la lectura, sino por la escritura, ¿no? Y que también es un poco complicado porque justamente a lo mejor se abren vacantes de maestros en la sierra, pero ¿quién va a querer ir a la sierra, sabes? O sea, mucha gente, entre parte de mi familia se dedica como a este rubro de la educación y es como que justamente es así de, no, me queda 5 horas el pueblo, no voy a ir hasta allá. Entonces, literal, tampoco nadie está dispuesto como a hacer ese tipo de sacrificios para poder llegar hasta esos lugares, ¿no? Y que tampoco es como el decir, no, qué mal, porque nadie se sacrifica, ¿no? O sea, creo que todo viene de justamente es una cadena de cosas, ¿no? No me pagan lo suficiente para ir hasta allá, entonces no me alcanza para el transporte, no me alcanza para regresar. O sea, ese tipo de cosas que también justo hacen todo como más complicado y como dice Tlanesi, todo es parte de la culpa del gobierno. Ay, pero sí, ¿no? Que justamente es como complicado. Pero como tú, yo también empecé escribiendo en la escuela, en la prepa. O sea, seriamente fue hasta que hice un ejercicio en la prepa y mi maestra me dijo como, esto está muy bueno, está increíble, deberías de escribir más, ¿no? Y yo dije, a lo mejor sí, ¿no? O sea, como que justo solo necesitas esa persona que ahora que lo pienso, a lo mejor y somos nosotras en el escribiembre, ¿no? Que alguien te diga justamente, oye, está increíble lo que hiciste, para que digas, pues sí, voy a hacer más cosas, ¿no? Y que creo que eso va de la mano con mi conclusión en el sentido de democraticemos, como decía Tlane, el término escritor para que cualquiera pueda ser escritor y a lo mejor justamente es dejar en un nivel como más académico la literatura, ¿no? O sea, el ser escritor al menos de una comunidad autogestiva como lo hacemos nosotros, ¿no? Y que justamente mantener y tratar de crear más espacios en comunidad, como lo es el escribiembre, no solo en la escritura, sino también en otros tipos de arte, porque creo que eso es actualmente lo que nos va a salvar en salud mental y en salud física y en todo, porque estos tiempos están horribles y la forma de resistir es en comunidad y creando. Así que hagan arte. ¡Yay! Siento que esa es una hermosa forma de terminar este episodio. Sí, Qué bello. Increíbles palabras. Increíbles palabras. Mar, pues muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Obviamente, Sí, Gracias a ustedes. Un placer. ay, Auro, ¿cómo estás? ¿Quieres decir unas palabras para finalizar esto? pues nada, gracias Mar por estar aquí. Va a ser una de las primeras invitadas que vamos a traer también más adelante, para que también la Sí. gente que viene directamente del escribiembre conozca como más parte de los que estamos, de las que estamos detrás de los mensajes, ¿no? Y pues nada, salud para que mostremos nuestras tazas. Salud. Muchísimas Uh, gracias también a Ñam, que estará en la producción. Gracias, Nosotros Ñam. somos esto es Entre Tazas con las Desversadas. Nos Suscríbanse al canal, vemos. nos vemos, sigan el Escribiembre en Instagram y nos vemos en otro Sí, episodio. bye. Y yo, Aplausos. yo me quedé. Una, dos, Nada. y
Solo quería hacer un paréntesis. Es que cada vez que hacemos ese de 3, 2, 1 me siento como iCarly y en mi cabeza empieza a reproducirse el ¡ay, no! Y yo sí. Yo también. Ay, qué majestuoso. Ay, yo me cayó el micrófono. Pura falla técnica aquí. Ya, los Oye, ¿qué está bloopers. Ay. pasando? ¿Y por qué se tardan en grabar tanto? Lo siento.